Mire, el pueblo de Israel también, al igual que nosotros, también pasaron tremendas cosas. A lo mejor nosotros nunca hemos pasado lo que pasó el pueblo de Israel. A lo mejor nunca ni nos imaginamos pasar lo que pasó el pueblo de Israel. Sin embargo, la historia de Israel se asemeja mucho a nuestras vidas. Se asemeja mucho a lo que ustedes y yo vivimos diariamente en nuestra vida, en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la comunidad. Aquí vamos a ver el pasaje en que nos menciona cómo el pueblo de Israel, en camino hacia la tierra prometida, ellos iban constantemente provocando a ira al Señor. Mire, es tremendo. ¿Cuántos pensaríamos que al dirigirse al Señor le podemos tocar su corazón, anhelamos que escuche nuestra oración, anhelamos que nos bendiga? Pero el pueblo de Israel muchas veces se dirigía al Señor, y cuando se dirigía a Él, le provocaba a ira a Dios. A mí me impresionó porque estaba leyendo y digo, pero Señor, uno cree que cuando nos acercamos a Dios, bueno, lindo, el Señor está siempre con su corazón abierto, pero ¿por qué le provocaban a ira el pueblo de Israel? ¿Será que nosotros también? Por eso va esta enseñanza, ¿verdad? Para que aprendamos nosotros a orar, ¿no es cierto? Y saber presentar delante del Señor, saber conocer el corazón del Señor y saber cómo tocar el corazón de Dios. Amén. Eso es importantísimo, saber cómo tocar el corazón de Dios. El pueblo de Israel también hablaba con Dios. Y nosotros hemos oído, ¿no? Sabemos que la oración es hablar con Dios. Pero el pueblo de Israel hablaba con Dios y le provocaba a ira. Esto es lo que me impresionó tremendamente. En este pasaje Dios quiere enseñarnos cómo Él es un Dios tan fiel. ¿Cuántos lo creen que Él es fiel? Él es fiel y nunca cambiará. El Señor es fiel, quiere decir de que lo que Él te dijo, eso lo va a cumplir. No es como nosotros, que un día decimos una cosa, al otro día ya cambiamos. Un día estamos contentos, emocionados, nos consagramos y le prometemos al Señor, decimos, ahora sí, Señor, desde ahora sí nuevamente yo voy a consagrarme a ti, y al otro día estamos faltando a esa palabra. Dios no es así. La Biblia dice que Dios es fiel y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. O sea, en Él no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. Él no está ahí oscilando, ¿verdad?, entre un buen ánimo y un mal ánimo, optimista y luego pesimista. No. Al igual que eso decimos nosotros al igual que su pueblo, cuando vemos las cosas que como que no se dan, como que están difíciles, como que el ambiente está medio tenso, como que las cosas, como que hay un ambiente en el país o en la nación o en tus estudios, en tu trabajo, como que percibes algo raro y cambiamos. Y cambiamos del optimismo al pesimismo. Olvidamos quién es Dios. ¿Cuántos se olvidan quién es Dios? Nos olvidamos quién es Dios. Un Dios que les acabo de decir, todopoderoso. ¿Qué quiere decir eso, no? Omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? De que para Dios nada es imposible. No hay nada imposible para Dios. Dios puede hacerlo todo. Él creó de la nada el universo, todo lo que ustedes ven y todo el mundo, ¿no es cierto? La tierra, el universo y todos los que en ellos habitan. Nos creó a nosotros de la misma manera. Así que Él cumple lo que promete. Él es fiel en su palabra. Pero cuando volviendo, ¿no?, vemos que algo está difícil, nos falta la fe, nos invade el temor. Empezamos a tener miedo, empezamos a tener dudas. Nos impacta la incredulidad. Y empezamos a cambiar. Y empezamos a desfallecer. Y empezamos a dudar. Y empezamos a cuestionar a Dios.
Cuando yo leí este pasaje, ya les voy a decir qué pasaje es, me impactó cómo el pueblo de Dios, estando en los mejores tiempos, porque nosotros, no sé si, bueno, si hemos oído, si hemos visto milagros. ¿Ustedes han visto milagros? ¿Han sido cercanos a un milagro? Aquel que no ha visto algún milagro, dígale nomás con toda, levante su manito con toda franqueza. ¿Ha visto alguna vez algún milagro? Tal vez no. Sí. Miren, los israelitas que salieron de Egipto vieron unos milagros portentosos. Las 10 plagas que vino contra Egipto, de esas 10 plagas el Señor les dio una enseñanza de su gran poder. Y vieron la forma de salir de Egipto al cruzar el Mar Rojo. Eso fue un milagro impresionante, sobrenatural, que el mar se abra para que pase Israel. Y luego que pasó Israel, les perseguían los soldados egipcios y eso volvió a cerrarse y los mató. Eso, solamente viendo un milagro de esos, nosotros ya nos hubiéramos convertido. ¿Amén? ¿O no? ¿O no amén? ¿Cuántos habríamos o quisiéramos ver esas cosas? Pero Dios ha hecho cosas mucho mayores de las que están en la palabra de Dios. Esta mañana yo veía un artículo en el internet y no sé si a lo mejor en alguno de sus chats o en sus correos a lo mejor les llegó. Un hombre tuvo un accidente, una muerte, le dio un infarto, un infarto al corazón. Le sometieron a una operación y no resistió, murió. Y así que le prepararon, le quitaron los aparatos y lo bajaban a la morgue. Más o menos les llevó 1 hora, más o menos. Dice que como 1 hora estuvo muerto, ya en trámites hasta la morgue. Pasó 1 hora muerto, signos vitales 0, totalmente muerto. Y a la hora vuelve a la vida. Una noticia. No, unos dirán, sí, los cristianos. No, vean una noticia que salió en el periódico y en la televisión hoy. Entonces, eso nos hace ver que nosotros no debemos dudar, no debemos desconfiar, no debemos olvidarnos quién es Dios, quién es Él. Y aunque, como les decía, ¿no?, cuando tenemos dificultades, cuando las cosas como que se ven difíciles, a lo mejor tu necesidad o tu problema, lo que estás pasando, o a lo mejor ves la situación de tu familia o la situación del país o la situación económica, empezamos a dudar y a volvernos atrás. Aunque hay personas, ¿verdad?, que nos aconsejan y a veces nos animan, como yo, por ejemplo, les digo, hermanos, no dejen de confiar en el Señor, confíen, sigan hasta el final, confíen, y aunque no recibieran nada, igual, ¿qué estamos perdiendo? ¿Qué hemos perdido? Nada, ¿verdad? Pero si nosotros nos mantenemos y con los ojos atentos y nuestro corazón y nuestro oído atento a lo que Dios quiere hacer, veremos grandes cosas. Y hay personas que nos animan a seguir adelante. Y muchas veces nos molestamos con aquellas personas porque nos vienen a hablar de Dios y yo estoy resentido con Dios porque no me da lo que yo quiero. Y estamos así, ¿verdad?, molestos porque no responde la oración, entre comillas, como que no responde, como que algo pasa. Nos resentimos, nos enojamos con aquellos que nos motivan a seguir al Señor, a ser fieles. Pero Dios se ha mostrado de muchísimas formas y sin embargo nos falta la fe. Y ojo, de pronto no se sienta mal, sí, yo creo que a todos, ¿verdad?, a todos nos pasa y nos falta la fe. Yo quiero compartirles un pasaje donde vamos a ver cómo Dios se molesta ante la intervención, ante las oraciones, ante las palabras del pueblo de Israel. Dios les había prometido llevarles a la tierra de Canaán, a tierra que fluye leche y miel.
Pero hay una gran verdad. Esa tierra que fluye leche y miel no estaba desocupada. No era un gran territorio urbanizadito, con los terrenos o las viviendas, ¿no es cierto?, listas para ser habitadas, los terrenos listos para cosechar. No, estaba habitado y por personas muy feroces, muy fuertes, guerreros. Así que si es que ellos pretendían entrar a ocupar esos territorios, tenían que luchar, tenían que conquistarlos. Y muchas veces el Señor nos muestra, así mismo es nuestra vida. Dios te llama, Dios te saca de la esclavitud y te promete llevarte a esa tierra que fluye leche y miel, a esa tierra prometida, a esa tierra de tus sueños, de tus anhelos, ese matrimonio, ese trabajo, esa economía, esa paz que tú anhelas. Esa es tu tierra prometida, esa bendición que tú esperas, esa es tu tierra prometida. Pero la noticia es de que no está abandonado esa tierra prometida. No está botada, se puede decir, sino que está ocupada y tenemos que entrar ahí a conquistarla. Y para entrar a conquistar, sí tenemos que armarnos de valor. No podemos nosotros conquistar solamente con ir y decir, permisito, esto me corresponde. Imagínense que Israel vaya, ¿no?, y diga, pueden, señores filisteos, pueden ustedes retirarse de esos territorios que nosotros vamos a ir a vivir ahí. Pueden desalojar sus casas que nosotros vamos a habitar ahí. O pueden salir de sus terrenos para que nosotros los cojamos y los cultivemos y cosechemos. Eso no iba a ocurrir y tampoco ocurre hoy en nuestros días. Por eso, este pasaje nos enseña cómo debemos ir delante del Señor. A lo mejor, cómo no debemos ir delante del Señor. Cómo no debemos orar. O cómo no debemos dirigirnos a Dios. El pueblo de Israel había recibido esa promesa y caminaron, ya llevaban algunos años, algún tiempo, como aproximadamente 2 años. Después de salir del monte Sinaí, ya estaban caminando hacia la tierra prometida y deciden, los líderes del pueblo deciden enviar 12 espías. Escogen un líder, un príncipe de cada una de las 12 tribus de Israel, forman una comisión y los mandan que se adelanten ellos a ver, a conocer, a espiar la tierra prometida. ¿Cómo es? ¿Cómo está habitada? ¿Cómo son sus ciudades? ¿Cómo son sus campos? ¿Cómo están organizados? ¿Cómo son sus frutos? ¿Eso no les hace pensar algo? Eso me hace pensar a mí que el pueblo de Israel estaba dudando. Y tomaron a estas personas y los mandaron para ver si es que es cierto. Por eso digo, los israelitas dudaron de Dios, por eso hicieron eso. De lo contrario no hubieran hecho. Así que mandaron a esos 12 y volvieron. Dice que cuando volvieron, después de 40 días volvieron trayendo un racimo de uvas que para traerlo tuvieron que usar 2 hombres, 2 personas, 2 hombres en un palo amarrado ahí un sarmiento, un racimo de uvas, porque no avanzaba un solo hombre, tenían que cargar entre 2 personas un racimo de uvas. Ese era el fruto, esos eran los frutos en la tierra prometida, así era. Y vuelven y dan el informe diciendo que sí, miren, esa tierra que nos fuimos a ver es rica, miren nuestros productos, miren estos frutos que produce ahí. Pero, dicen, o sea, estaba al inicio lindo, estaba el informe. Miren los frutos que venimos trayendo, pero la tierra que está ahí, dice, es tierra que traga a sus moradores. Es ocupada por gente feroz, ocupada por gente, sus ciudades son amuralladas, sus lugares son fortificados, y estos guerreros son tremendos y además son gigantes, son enormes, mucho más grandes que nosotros, y nosotros para ellos parecíamos langostas que nos pueden pisar cualquier momento. Cuando oyeron el informe, los israelitas del pueblo, ese informe, empezaron a gritar y a llorar.
y a dirigirse a Dios y a reclamar a Moisés, a Aarón: ¿por qué nos trajeron a morir acá? ¿Por qué Dios nos trae a morir? ¿Por qué no nos dejó morir en Egipto? ¿O por qué no nos dejó morir en el desierto y nos trae acá para que estos gigantes nos maten, para que cojan nuestras mujeres y nuestros niños y los tengan por prisioneros? Miren, qué tremendo escenario. Yo mientras leía, yo decía: Señor, me ponía... Yo he leído muchas veces, ¿verdad? Tantas veces ustedes también han de haber leído ese pasaje, pero me impresionaba y me decía: Señor, estos qué duros. Y a veces nosotros somos así, ¿no es cierto? Y tanto así, dicen, ya se comenzaron a confabular, dicen: ¿saben qué? Nombremos otro capitán y regresemos a Egipto. Ignorémosle a Aarón y a Moisés y nosotros elijamos otro capitán y nos volvamos. Y en esa situación estaba el pueblo de Israel. En esa situación estaban llorando, lamentándose, criticando, murmurando contra Dios y contra sus líderes, contra Moisés y Aarón. Y el pasaje dice así, en el libro del Números, capítulo 14, versículos del 11 al 25. Mire lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Muchas veces estamos orando, estamos pidiendo, o a lo mejor ya dejamos de pedir, o a lo mejor hemos dejado de orar. ¿Por qué? Porque ya no creemos en el poder de Dios, ya no creemos en su misericordia, ya no creemos en su provisión, ya no creemos en su fidelidad. Y eso dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Muchas de nuestras oraciones, muchas de las veces que nosotros nos dirigimos al Señor, es para irritarlo. Eso es lo que me asustaba y decía: Señor, yo creí que era la oración. La oración es dialogar con Dios, pero aquí están ellos hablando, dialogando, pero criticando, juzgando, irritando, provocando a ira a Dios. ¿Y sabe qué dice el Señor? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Por qué nos olvidamos de las cosas que el Señor ha hecho? ¿Por qué nos olvidamos de esas veces que Dios se ha manifestado poderosamente con su misericordia? Y no seguimos confiando. ¿Acaso el Señor es solamente de una sola petición y así, no, una sola vez nomás te voy a responder, las demás ya no sé qué hacer? Dios no es así. Dios es fiel. Y mire el versículo 12. El versículo 12 del capítulo 14 de Números dice: yo los heriré, está hablando Dios, ¿no? Dice: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Esa forma de ser del pueblo de Israel provocó en Dios una irritación tal que dijo: yo les voy a destruir en el desierto. Estos no van a pasar. Y Moisés, como siempre, estaba intercediendo por el pueblo, siempre orando, siempre llorando: Señor, perdónales, ten misericordia. Y Dios respondiendo, Dios bendiciendo, Dios volviéndolos a levantar, Dios mostrándoles su mano, Dios mostrándoles su provisión. Pero esta vez dice: yo los destruiré, los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Al líder dijo: mira, tú estás, la verdad que para ti es demasiada carga, pero yo te voy a poner sobre mejor gente que esta. Porque esta gente incrédula, porque esta gente que me provoca. No sé ustedes, pero ¿cómo le van viendo aquí al Señor? ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Llegaron como quien dice, a colmarle al Señor. ¿Por qué? Porque no le creían, porque lo negaban, porque murmuraban, porque criticaban y aún hasta le acusaban. Decía: porque Dios nos viene trayendo hasta acá para morirnos. ¿Acaso no habían tumbas en Egipto? ¿Acaso no debíamos morir mejor en el desierto o en Egipto? Eso es una acusación dura, fuerte contra Dios. Es una murmuración, es una crítica, es un juicio contra Dios.
Eso provoca a ira, eso le daña, eso daña nuestra relación con Él. Le ofendemos de tal manera que Dios responde de esta manera. Y mire el versículo 13. Pero Moisés otra vez dice, respondió a Jehová. Y esta es la forma de orar. Mire, el Señor dice, mira, yo los voy a matar aquí en el desierto, los heriré de mortandad y los destruiré. Y Moisés le dice al Señor, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Qué tremenda oración, qué tremenda oración, hermanos. Le dice, Señor, si tú haces lo que dices, lo que acabas de decir, que vas a matar a este pueblo, tus enemigos, ¿qué van a decir? Van a decir, el Dios de ellos, Jehová, no los pudo meter en la tierra prometida, no les pudo llevar a donde les prometió, y como no los pudo hacer, no pudo mostrar su poder, los mató en el desierto. Señor, ¿cómo vas a permitir que la gente, que tus enemigos hablen eso de ti? ¿Cuántos oraríamos así nosotros? Decíamos, pero Señor, tu nombre, tu fama, Señor, ¿qué dirán los impíos? Los impíos se van a burlar de nosotros, los impíos se van a burlar de ti. No van a creer que tú eres el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el único Dios, porque no hay otro más fuera de Él. Y le dirán así, ¿verdad? Ahora pues le dice, si continúa Moisés, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, que perdona, dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Qué lindo que es ir en la oración como Moisés lo lleva. Le dice, Señor, tus atributos son estos: misericordia, tardo para la ira, lento para vengarte. Eres grande en misericordia, Señor. Y la gente tiene que conocerte que eres un Dios misericordioso, no un Dios vengativo. Señor, perdónales. Y así tiene que ser, ¿verdad? Esta parte de la oración. Nosotros cuando vayamos al Señor, siempre clamando por misericordia. Porque aún la incredulidad mismo, el hecho de que vayamos a lo mejor como que oramos y como que no oramos, como que no somos, como que somos incrédulos, como que no esperamos respuesta mismo, o como que pensamos que Dios no va a responder, o eso a lo mejor no nos va a responder, pero Dios es fiel. Que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste. Así que le dice, perdona ahora la iniquidad, Señor, de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, oiga esto, Moisés intercede, ¿no es cierto? Intercede por el pueblo delante del Señor, porque el Señor decía, este pueblo sí me ha colmado, ahora sí estos van a morir aquí en el desierto, y los voy a matar y no los heriré con mortandad, por su dureza de corazón. Entonces intercede Moisés y responde ahora responde el Señor. Entonces Jehová dijo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esto que Moisés habló y Jehová contestó, y Jehová dijo y Moisés dijo, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es eso? Eso es una oración, eso es una conversación entre Moisés y Dios. Esa es una conversación como la que usted puede tener con el Señor, usted y el Señor. Usted dirigiéndose al Señor, o la iglesia o el pueblo dirigiéndose al Señor, y Dios respondiendo. Usted habla y Dios responde. Es la oración. Aquí nos está enseñando cómo debemos orar, cómo responde el Señor. Y mire lo que dice acá. Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho.
Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. 10 veces. ¿Cuántas plagas hubo en Egipto? 10 plagas. Cada una de esas plagas, Dios mostró su mano poderosa, su brazo fuerte, y mostró su poder sobrenatural, salvando al pueblo de Israel y castigando al pueblo de Egipto. 10 plagas, y también 10 veces le tentaron al Señor. O sea que por cada plaga, por cada milagro portentoso que Dios había un incrédulo. Y también le tentaron las 10 veces al Señor. Las 10 veces negaron, las 10 veces dudaron, las 10 veces estuvieron juzgando y murmurando contra el Señor. Dice, todos los que vieron mi gloria en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No. Ninguno de los que me han irritado la verá. Dios mío, que tengamos nosotros, ¿verdad? Un arrepentimiento genuino, ¿no es cierto?, de corazón, sincero, y decir, Señor, perdóname por haber dudado de ti. Perdóname, Señor, por estar incrédulo a tus promesas, por haber dejado de confiar hasta el final en ti. Porque eso, la duda, la incredulidad, la murmuración, les condenó a este pueblo para que no entren a la tierra prometida. Dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Así que la historia cuenta que de los aproximadamente 2 millones de hebreos que salieron de Egipto, 2 millones, calculamos, la palabra no nos dice así, nos habla de 600,000 hombres de a pie, hombres mayores de 18 años, hombres ya adultos, 600,000, sin contar las mujeres y los niños. Por eso nosotros calculamos, ¿no es cierto?, suponiendo que la tercera parte de ahí sean casados y que tengan su esposa y su hijito, o 2 hijos, o 1 o 2 hijos. Así que sí, fácilmente triplicaban el número de personas que salieron de Egipto a los 600,000. Por eso decimos aproximadamente 1.800.000 a 2 millones de personas salieron de Egipto. ¿Y sabe cuántos entraron? Con los dedos de una mano se pueden contar. Josué y Caleb, porque ellos tenían otro espíritu. Hablamos de otro espíritu, un espíritu de obediencia, un espíritu de sujeción, un espíritu de fe, un espíritu de credibilidad en las promesas de nuestro Dios. Esto nosotros debemos anhelarlo, esto nosotros debemos procurarlo, y de ninguna manera dudar, Porque cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor y pedimos o no pedimos, o mejor no decimos, o si no reclamamos, o si no decimos, pero mejor estábamos antes, mejor era antes de conocer al Señor, estaba más tranquilo y no tenía problemas. Estás criticando contra Dios, estás murmurando contra Dios. Así que la respuesta del Señor fue que ese pueblo no iba a entrar. Y quedaron condenados, quedaron decididamente condenados por parte de Jehová, Dios de Israel, a no entrar en la tierra prometida. Dios se propone destruir a todos los incrédulos de Israel. Moisés ora por el pueblo, entonces Dios les perdona, pero señala que ninguno que ha desobedecido su palabra entrará a la tierra de Canaán. Luego, el versículo 25 dice, ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana
y salid al desierto, camino del Mar Rojo. El Señor ordena volver al camino del Mar Rojo para entrar nuevamente en el desierto. Nuevamente los vuelve a meter en el desierto, donde iban a terminar sus días todas aquellas personas que se levantaron en contra del Señor y en contra de sus líderes, porque no creyeron en las promesas de Dios, porque hubo incredulidad, duda, murmuración. Pero el poder de la oración es lo que me impresiona. El poder de la oración de Moisés, de recordarle al Señor quién es Él, de recordarle al pueblo quién es Él, y recordarle y hacerle saber de que la gente que les rodea, estos cananeos por donde ellos tenían que pasar, ellos iban a hablar mal de Dios si es que los mataba en el desierto. Así que les dio la oportunidad, ¿no es cierto? Siguió, pero poco a poco ellos fueron terminando, toda esa generación terminó en el desierto. Pero Dios se manifestó con gran poder, porque asimismo con gran poder los introdujo en la tierra prometida, asimismo venciendo, librando batallas, no el pueblo de Israel, sino el Señor mismo dándoles la victoria, el Señor mismo derrotándolos, porque ellos no tenían que pelear, sino que de la pelea, la guerra era del Señor, y Él era quien les daba la victoria. Dios es el que te da la victoria. Dios es fiel. Cuando te acerques al Señor, cuando ores al Señor, ora con toda fe de que Él va a responder. Ora esperando recibir la respuesta. No todo lo contrario, como que nada va a pasar. No, debemos nosotros creer, y debemos nosotros, ¿verdad? Si tenemos nosotros los tiempos de oración en tu casa, en el tiempo, el devocional, el altar familiar, en cada una de nuestras casas, cada día, hermanos. Y nosotros tenemos una vez a la semana acá como iglesia. Busquemos, procuremos desarrollar ese tipo de relación con Dios, esa confianza de poder abrir nuestro corazón, nuestra boca y hablar con Dios. A mí me impresiona esto, con esto finalizo. ¿Qué es lo que le dijo Dios a su siervo Moisés ante la incredulidad de Israel? ¿Qué es lo que le dijo? Está en el versículo 11 y 12. Mira, dice, Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Estaba hablando de que el pueblo le irritaba al Señor, le provocaba a ira. Y esta otra pregunta: ¿cómo intercede Moisés luego de oír el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel? ¿Cómo intercede Moisés? Mire, Moisés recurre a recordarle al Señor y a mencionar en su oración, porque está conversando con Dios, está orando, está intercediendo. Moisés recurre a los atributos de Dios. Le dice: Señor, pero si tú eres misericordioso, grande en misericordia, tardo para la ira, pero grande en misericordia, ¿por qué has de matar a tu pueblo en este lugar? ¿Por qué dirán: el Dios de los israelitas les prometió llevarlos a la tierra prometida, pero resulta que como no les pudo meter a la tierra prometida, los mató en el desierto? Señor, ¿qué van a decir de ti? Si tú eres perdonador, si tú eres clemente, misericordioso. Y el Señor los perdona. Y dice: sí, yo lo he perdonado. Sí, muy bien, yo los he perdonado. Y esto es lo que movió el corazón de Dios. Le recordó los atributos de Dios. Cuando te dirijas al Señor, siempre ten en mente, ten presente los atributos de Dios. Dios es amor, es todopoderoso. Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es clemente. Dice que es tardo para la ira. O sea, mira, no es que nosotros a veces pensamos de que somos la buena nota, ¿no es cierto? Y por eso no recibimos ningún castigo del Señor. Lo que pasa es que el Señor es paciente, tan paciente que te aguanta, pero todo tiene su límite. Porque de Dios nadie se burla.
¿verdad? Sin embargo, estos israelitas fueron condenados a morir en el desierto, pero lo que me impresiona es la oración de poder, o el poder de la oración que elevó Moisés para que el Señor perdonara al pueblo de Israel. Amén. Así que yo les invito a ponernos de pie. Quisiera guiarlos en una oración. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.